Vamos a ver, Maite Rico, hay que decir que la lectura saca pasado mañana, viernes, una exclusiva muy importante. Ahora que se habla de memoria histórica, vamos a recordar el terror rojo. Exacto. Una de las claves de este libro es que el problema de la derecha política española es que no ha entendido la experiencia histórica de la guerra civil, de la República y del terror rojo, de su base social. Y como no la entiende ni la valora, no entiende nada ni del franquismo ni de lo que ha venido después. Y si no entiendes el terror rojo, la persecución de los católicos, la matanza feroz, las torturas, las quemas de iglesias, todo, no entiendes nada de lo que la derecha social ha hecho. Y no es que no lo entiendan, es que no lo quieren ver. Porque la izquierda lo ve mal, claro, lo hizo ella. Pero esta es una historia, reconozco que es la primera vez que me sonaba, la primera checa antes ya de la guerra. Antes de la guerra. Es Claro. decir, que no fue una cosa improvisada, sino que eran estructuras que... Esta se puso en marcha en Madrid, en un convento, el convento de Santa Cristina. Es un trabajo que ha hecho un historiador, Sergio Campos, en abril del 36. Claro, Estaba efectivamente, y eran las... la abrieron ahí, fue un convento que confiscaron, incluso el concejal socialista quiso intervenir para impedirlo, pero entonces ahí montaron la primera checa y pues Sergio, tenemos ahí la fotografía de los que estaban en este grupo. Un tal Popeye, uno que por cierto, un tal García, que tiene una calle ahora en Madrid, porque volvió en el año 86, sí, tiene una calle en Madrid. Está bien, porque los torturadores y los asesinos, además de ser concejales en el País Vasco, se metió en el movimiento vecinal de Vallecas en el 80 y tantos y claro, le han dado una calle, en fin. Entonces es muy interesante ver cómo luego es un poco la protocheca que luego fue copiada en todos los, ya después del estallido de la guerra en los diferentes lugares. Es que eso lo decía, aunque luego Pío Moa hasta hizo un libro y una tesis discutida, y lo lamento porque se ha quitado, digamos, se ha perdido el valor de la trilogía que hizo Pío Moa extraordinaria de los orígenes de la guerra, en especial lo que a mí me abrió los ojos. Mira que he leído libros de la guerra, pero comparar los diarios, ¿te acuerdas, Paco, que lo hemos comentado? Comparar los diarios de todos los personajes de la República y ver que todos mintieron. Tú puedes, hombre, es que Azaña escribía muy bien, y Prieto, Largo Caballero, y luego otros que eran más escritores de diarios, empezando por el presidente de la República, Niceto, tal, pero es que mintieron todos. O sea, en vivo y en directo ya estaban mintiendo. En la última biografía que ha sacado Marco de Azaña, la definitiva, sale el gran mentiroso. Pero los vídeos que sacamos sobre Paracuellos fueron a ver a Azaña, no le preocupó ni siquiera que mataron a todos sus profesores del Escorial. Largo Caballero se fue a Valencia y negó, no quiso saber nada de las matanzas en Paracuellos, en la Modelo, etcétera. Llegaron a tal extremo, él y Negrín, que negaron hasta el secuestro, despellejamiento y asesinato de Andreu Nin, y se lo dijeron que eran los nazis. O sea, el nivel de ocultación a que se ha llegado con la guerra civil es repugnante. Eso sobre todo gracias a gente como Paul Preston, a quien ayer elogiaban Son. Dice que es uno de los historiadores de más prestigio en el mundo. Debe de ser en el mundo soviético. O sea, en Putin... Pero no solamente Federico se oculta, sino que le levantan monumentos y son objeto de referencias por parte del presidente del gobierno, que ha elogiado muchísimo, por ejemplo, a Largo Caballero. A Largo Caballero, que es una verdadera Largo escoria. Caballero fue un adelantado de sus políticas actuales porque hizo y ejercitó las políticas comunistas del Partido Socialista con una imprudencia que incluso desde Moscú le llamaron la atención diciéndole, como se suele decir, menos paso quiero Sí. Es decir, estamos repitiendo eso con Totalmente. una gran impostura, con esta memoria democrática lleva la firma de Bildu, ¿no? Exactamente, la ha hecho Bildu. La han hecho a punta de pistola. Que llevan en los pasillos del Congreso de los Diputados, cuando le preguntaron por qué tenían que opinar con la presentación de estos candidatos, unos que formaban parte de la banda terrorista ETA, otros que han asesinado 7 asesinos, y 2 de ellos en pueblos donde escondieron sus propios delitos. Entiendo, Ni en Sicilia la mafia ha llegado a tal poder, porque esto sí que es la mafia. Pero hay que recordar que Sánchez le dio el pésame
por el suicidio de un etarra a los etarras sitos en el Parlamento, que lo agradecieron. Sí, sí. O sea, esa es la realidad. Bueno, la asimilación que hizo él, efectivamente dándole el pésame, la asimilación que ha hecho, como todos sabíamos, el propio Zapatero, las declaraciones que hizo la semana pasada, pero además hay una circunstancia añadida que se está abusando desde ciertos justificatorios de esas políticas. Por un lado, diciendo, bueno, es que ETA no existe, ETA sigue existiendo. ¿Cómo que sí existe? ETA ejerce su política. Y otro, ellos han pagado ya sus penas. No. Ellos no. Ellos se han beneficiado de unos privilegios sin un requisito fundamental que se puso de manifiesto, que era, digamos, pedir disculpas a la víctima y de aquellos crímenes que habían cometido. Y ayudar a la justicia a resolverlos. Exactamente. Y hay que recordar el papel absolutamente terrible que ha ejercitado en ese camino el ministro del Interior, que les facilitaba documentos absolutamente falsos para facilitar ese trámite. Por tanto, ni han pedido perdón, ni ETA ha desaparecido. ETA sigue haciendo política. Y una tercera, lo más preocupante, y es lo problema no son las promesas que está haciendo y que hoy volverán a hacer otro torrente de promesas. El asunto son las promesas que no están haciendo y que Sánchez va a ejercitar, que va a pactar con Bildu en los ayuntamientos y va a facilitar un tripartito. En Irún se va a producir. Y ha vuelto a decir exactamente lo mismo que dijo cuando lo de Navarra. Igual. Pregúntenme las veces que quiera, que le voy a responder lo mismo. Y lo más grave es que a partir de la adjudicación de la administración penitenciaria al gobierno vasco se está poniendo en libertad a todos estos presos etarras que ya están en las 3 cárceles vascas. Al tener ellos esa autonomía, digamos, para ponerlos en libertad, les ponen sin que pidan con unos terceros grados, además otorgados de manera totalmente aleatoria, sin ningún tipo de disculpa pública, de perdón público, de arrepentimiento público. La prueba son las listas. Claro, es que el hecho de que incluyan, dice, vale, sí, es un partido reconocido, organizado, presenta sus listas, pero el hecho de que incluyan gente con sangre en las manos, incluso en los pueblos donde asesinaron, es ya, para mí, el mensaje está claro. Está claro. No solamente no piden disculpas, sino que se ratifican y justifican. Es una manera de justificar y defender la violencia. Gracias, efectivamente, de legitimar, pero decía Rosana, pero es que ya en los tiempos antes de hacer la transferencia al gobierno vasco de las prisiones, ya dirigentes de Batasuna o de Sortu, o llámale como queramos ahora mismo, ya se entrevistaban con esos mismos directores dándole un manual de cómo debían aplicar y cómo debían atenderlos. Ahora ya no necesitan manual, ellos mismos y los funcionarios de prisiones que están en esas 3 cárceles que están viendo y tienen que tratar con absolutos privilegios injustificados a todos esos presos que están ahí haciendo vis a vis que están injustificados, locutorios que están injustificados, entrando a asociaciones proetarras que les dan charlas, videoforums, películas, están haciendo su acción política en las cárceles con total impunidad y con Pablo Escobar en Perú. Pablo Escobar. Está todo inventado, o la cárcel, la catedral, como llamaban a la supuesta cárcel de y para Pablo facilitar Escobar. el alojamiento en la catedral, pues están trasladando presos, violadores, con delitos, otros delitos terribles, peligrosos, se están trasladando a cárceles, por ejemplo, de Castilla y León y de otras comunidades autónomas. Claro. Bueno, ¿crees? ¿Crees, Genomic, Federico? Sí, vamos a hacer esa visita diaria para regenerarnos, para hacer esa regeneración de nuestros tejidos y al mismo tiempo rejuvenecer, los tejidos que son fundamentales, por ejemplo, para evitar la artrosis, la artritis. El 50%, el 70%, de las personas a partir de los 50 años tiene esos signos radiológicos de artrosis y a partir de los 75 prácticamente el 100%. En las clínicas CRES nos van a tratar con tratamientos innovadores. Vamos a dar el teléfono donde pueden pedir su cita, 91 445 0004, 91 445 0004. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Don Santiago González nos trae, además de la República de los Tontos, hoy incluimos un sector importante de malvados. Malvados, cretinos, asesinos, etcétera. Santi, buenos días.
Muy buenos días, querido Federico y la compañía. Pues sí, porque antes estaba el exagerado prestigio de la maldad, que se creía que un malvado era por naturaleza inteligente. Bueno, pues no es cierto, no es forzosamente cierto. Hay malvados que sí, pero hay malvados que son rematadamente tontos. Bien, Irene Montero, ya por hablar de una luz que nos alumbra, ha sido preguntada por la noticia de la que nos hacíamos eco ayer y a la que os habéis estado refiriendo hace un momento, que EH Bildu presenta en sus listas en el País Vasco y Navarra a 44 terroristas condenados en su condición de tales, 7 de ellos con delitos de sangre. 2 serán candidatos en el mismo pueblo en el que asesinaron a sus víctimas, Lander Maruri en Ciervana, donde asesinó a un guardia civil, y Juan Ramón Rojo en Irún, donde asesinó a 2 personas. Para mejor identificación, a muchos de ellos les acompaña en las listas el alias con el que fueron terroristas en activo, Tinin, Medius, etc. Por Regil va de candidata Begoña Uzkudun, condenada a 18 años de cárcel por haber dado el soplo a un comando que asesinó a José Larrañaga el día de Nochevieja de 1984. Begoña es con total seguridad familiar del boxeador Paulino Uzkudun, que fue campeón de Europa de los pesos pesados, porque también era de allí, y los Uzkudun fueron familia muy numerosa. O sea, Paulino Uzkudun tenía 8 hermanos y luego dejó 4 hijos tras de sí. Las ministras del PSOE se han escaqueado. Teresa Rivera, Isabel Rodríguez, esa propagandista indecente. Y 2 veces ya condenada. 2 veces ya condenada, que según ella han condenado a los periodistas. Porque es culpa de los periodistas porque que son los que insisten. Y dicen, si a mí me preguntan, ¿yo qué voy a responder? Sí. Pues la mentira, naturalmente. Claro. No, bueno, a este propósito, Dieter una noche hizo una cosa que es verdadero periodismo, que puso la pregunta que le hizo los periodistas y la respuesta que le dio la ministra. Y evidentemente lo que le preguntó los periodistas no tenía nada que ver. No le preguntaron precisamente por Feijóo, le preguntaron precisamente por cosas que había incumplido el gobierno, etcétera, etcétera. Y la respuesta era Feijóo constante. Pero bueno, le quiero decirte que es dinero casi de bolsillo y les compensa abiertamente. Sí. Paco, pero es que, por ejemplo, Irene Montero, de la que hablamos, siempre responde para salirse por peteneras si lo que usted me pregunta es... Es verdad. Por ejemplo, si lo que usted me pregunta es si yo creo que la economía debe estar en manos de los de la gente o de los mayordomos de los poderosos, que además siempre usa eso se lo ha explicado su novio. Juan Roch o Amancio Ortega, porque al parecer no hay más ricos. No, es el una de Forestalia, el Bru, que es el socio de... Esos no son ricos y están entre los 10 más ricos de España. Roures tampoco. Nunca aparece. Nada, Nunca aparece Roures, el sacamantecas que ya ha robado el Barça a los socios y los socios siguen sin enterarse. Leche, que os lo quitó con las palancas. Qué tonto. Pues sí, señor. Bueno, Pilar Alegría también salió huyendo y hasta Merche Izpurúa, o sea, de la misma Batasuna, se escapaba de los micros. El portavoz del PSOE, el grandísimo Pachi López, ha estado en su mejor registro, a decir en la misma frase que no lo va a valorar y que no le gusta nada. O sea, no lo valoro, pero lo valoro mal, ¿eh? Exacto. Bueno, de todas formas, ya la madre de los Pagaza lo retrató perfectamente a estas alturas, ya lo conocemos, cuál es su comportamiento absolutamente mendaz, ¿no? A ese respecto. Sí. Pedro Sánchez solo ha respondido al PNV, se hizo el andanas cuando le interpeló Cuca, que hasta Cuca estuvo bien, sacándole la portada del ABC, pero solo ha respondido al PNV diciendo que es que él no es como otros y que no quiere dividir a los españoles. ¿Cómo que no? En etarras y proetarras. Evidentemente. Y los antietarras proscritos. Asesinos y víctimas. ¿Y con quién está uno? Pues con los asesinos, naturalmente. Evidentemente. Sí. A Irene le parece bien todo esto. Si usted me pregunta qué, etcétera, etcétera. Y lo explicaba con las luces intermitentes de su cerebro y su sintaxis. Bildu es un partido democrático que elige a sus candidatos por el procedimiento que considera oportuno. Bueno, pues esto es lo que hay. Pero sí he recordado que eso... Yo reconozco que lo hago por molestar. Porque cuando era Tania, cuando Irene se llamaba Tania,
Pablo Iglesias y Tania eran el teléfono de contacto de Herrera, lo publicó Fernando Lázaro. Efectivamente, en El Mundo, fue una exclusiva de Fernando. El teléfono en contacto que tenía la ETA en Madrid para controlar a los presos vascos que querían dejar la banda, para que no se arrepintieran. El teléfono era el de Tania. No sé si estaría en el móvil o se lo quedaría Dina o qué sé yo. Pero cuando Irene se llamaba Tania, es decir, cuando la gallinita en ese momento era otra del gallo que les ha colocado a todas, incluyendo a Yolanda la bifronte. Yo, reconóceme. No sé y bien si que lo recuerda él. Lo de ayer de Yolanda es muy artístico. Bueno, es muy bueno. En fin, pero sigamos. Bien. Pepe Rubio, que es periodista y tonto pregonao, o sea, cualidades que no son incompatibles, decía una cosa a la que se refería hace un momento Paco. Llamadme loco, pero que un exmiembro de ETA esté en una lista electoral es un triunfo de la democracia. Deseábamos que dejaran las armas e hicieran política. Está pasando y me alegro. Yo los prefiero haciendo políticas de empleo y vivienda y no empuñando pistolas. ¿Y tú? Bueno, ¿y tú a Franco? Sí, y mi querido Parmenio se daba por interpelado en Twitter. No, que un asesino no arrepentido esté en una lista electoral es un fracaso de la sociedad. Deseábamos que fueran juzgados, cumplieran sus condenas y, de no reeducarse, fueran apartados de la vida pública. Pues sí, así es. Sí. Pero cuando se habla de empleo y vivienda, precisamente el gran responsable es Pedro Sánchez, que les facilitó el protagonismo en la enmienda, por ejemplo, en la última ley de vivienda. Sí, señor. Efectivamente, que es blanquear el asunto total de una aparente agenda social para tapar sus crímenes y tapar sus asesinatos, ¿no? Bueno, Emiliano García Paje, otro que tal, sometió a un tratamiento equilibrado de magreos y bochornos a la candidata del PSOE al Ayuntamiento de Talavera de la Reina durante un mitin de precampaña en el municipio. Bueno, es que la abrazaba como Irene Montero a Gustavo Petro. O sea... El presidente castellano manchego apareció en el acto perjudicado y visiblemente nervioso, llegando a besar a la candidata Tita García Élez varias veces en la cabeza. Y ya embalado anunció: hasta que no la case, no va a dejar de ser alcaldesa. Bueno, o sea, que si los del PP quieren quitarse a Tita de encima, ya saben lo que tienen que hacer. Hasta que no la case, no va a dejar de ser alcaldesa. Hasta que no la case. Es la antipolítica, ¿no? Claro. Volvemos a la tribu. Es la política sin complejos. La boina. A mí lo que me entran dudas es sobre lo que ya saben que tienen que hacer los del PP si quieren quitarse a Tita de encima. Pero lo que no se puede casarse con ella, claro. Borja. Pero todos o de uno en uno. Claro. Borja, sacrifícate por la Mancha. Pero lo que no entiendo por qué Santi dice que llegó perjudicado y no beneficiado, no lo sé. No, es que últimamente está muy perjudicado, se le ve. Sí, es que se habla mucho de una petaca que lleva cargada de JB. Esos son bulos que estoy en condiciones de desmentir. Porque además en La Mancha solo se ve Valdepeñas, o sea que no... ¡Viva el vino! Como decía... Y más en estos días que se celebra FENAVIN, precisamente la Feria Nacional del Vino. Es que aquí hemos visto, claro, no deja de ser un sujeto menor, pero ha habido noches de Génova 13 en el balcón de Génova, donde el jefe estaba con una media atajada de AUPA. ¡Felicidades por nuestra victoria! Decía. Como cuando Gallardón decía: Wyoming es muy bueno, es muy bueno. Quiero decir que esto no es privativo de un partido político. Sobre todo en política de vivienda. Muy bueno. La gracia de Dios se reparte por igual a manos llenas. El día del bolso tampoco andaba muy derechito. Bueno, cuando salió estaba regular por España. Sí, por España no sé, pero por la acera no iba. Bien. Mónica García, no se acaban, como veis. No. Ha propuesto que los camareros de Madrid utilicen un tacómetro, dijo, porque igual que los camiones tienen un medidor que registra cuándo están en marcha, hay que hacer algo similar con el personal de la hostelería. La candidata de la filial autonómica del partido de Íñigo Errejón persigue con esta fórmula asegurar que cada hora de trabajo quede registrada y sea fácilmente comprobable y auditable.
un cuentarevoluciones, en fin. No hace falta decir. ¿Colgado de dónde? Un Fitbit. No, decía Federico el No otro día. te pongas a hacer preguntas Es que ya existen capciosas. los relojes que reloj, te miden los pasos que das, ¿no? Porque a un camarero, ¿cómo le controlas el O sea, tiempo que está trabajando? Hay problemas para encontrar camareros, Sí. desde luego españoles casi imposible, y en general camareros, y esta encima les quiere poner dificultades técnicas. Sí, pero además hay que reconocerle que donde pone el ojo pone la piedra. Sí. Hace una semana se plantó en la Puerta del Sol con un termómetro y han empezado a cambiar las temperaturas de Pues manera ha sido. apreciable. Bueno, ¿y cuando quiso hacer su propio Tinder? Que dijo que eso en Tinder sí, las mundial, mujeres sí, que sí. entraban el 57%, porque ella como el cambio climático lo tiene medido, Les proponen 57% cochinadas. se veían obligadas a tener relaciones sexuales en una aplicación donde entran voluntariamente para tenerlas. Para eso. El 57%. Ese es el truco de los nuevos sofistas, poner un porcentaje y una cantidad exactamente de lo que van a hacer. Exactamente. Vamos a crear 20 minutos. Pero la solución no era cerrar Tinder. Tú entras en Tinder No, y te la vuelves solución loca. era hacer ser ella Madame Tinder. Tinder social. El Tinder social, que además lo decía así. Tinder social que va a llevar ella, claro, la Madame. Como decía Tinder social, decía alguien, "Eso van a poner ahí a obligarnos a dar like a todas las feas". No, hombre, eso, pero vamos, sin ninguna duda. El vídeo de Pam ha sido premonitorio. Sí. En Muy fin, bien. sigamos. Y por fin, Nadia Calviño, que tampoco suele faltarnos, la vicepresidenta de incomprensible prestigio, se supera en cada ocasión que se le presenta. Ayer mismo en el Congreso respondía a Iván Espinosa de los Monteros. ¿Dice lo mismo el gobierno de España que en Bruselas?, preguntó Iván. Y ella, nosotros decimos lo mismo en España y en Bruselas. Y precisamente el peso de nuestro país, desde que estamos en el gobierno, en las instituciones europeas e internacionales, claramente ha aumentado. Y eso es por el respeto y el aprecio que se tiene por el presidente Sánchez, que es un representante digno de nuestro país. Sánchez es una persona que sabe defender los intereses de España y que además es coherente y tiene un discurso creíble y sólido, porque dice lo que hace y hace lo que dice. Grandes risas en el hemiciclo, naturalmente. La tesis. Hay que recordar, esto está pasando casi inadvertido. Han intervenido, nos han incautado hasta el Instituto Cervantes de Londres porque no pagamos la deuda de las renovables. Tenemos una deuda pública gigantesca de más de 1,5 billones de euros y no pagamos lo que debemos, porque el Reino de España se comprometió a pagar un tanto por ciento disparatado, propio de la banda de Zapatero, que luego Europa dijo que había que recortar. Recortar, pero pagaba España a los perjudicados. Naturalmente, tú has hecho un compromiso internacional y el que ha acudido, yo he contado que lo cuenta Ana Romero en su libro, como Campechano, Corina y Ayuso el malo, Sí, sí. el que estaba de jefe de prensa en la Javier casa... Ayuso. Bueno, hay quien dice que estaba en la Casa Real o en la Cuesta de las Perdices, era estudo, da igual. Que hicieron un vídeo que era básicamente no problem, porque claro, había hecho de intermediario con lo de los Emiratos y aquellos, ¿cómo que nos van a dejar la mitad del beneficio que nos han prometido? Que hemos puesto el dinero para sacar, me parece que llegaba al 16 o el 18%. Sí, la prima era tremenda. Era una barbaridad. La propia gente del sector reconoce que fue una gestión, que fue un error. Bueno, Bueno, pero los el intermediarios... propio Miguel Sebastián lo dijo. Sí, lo sí. ha publicado al El respecto. autor- pero eso no ha sido inconveniente para volverlo a repetir ahora. Por supuesto, y el autor de la tesis, Sánchez. Pero sobre todo que está la deuda y no pagar supone ya alinearse otra vez más pues con las políticas En de Argentina, Kirchner, por ejemplo, exactamente. claro. O sea, es como el patrón, el modelo. El autor de Argentina. la tesis, que además me valió el anuncio de una querella en directo en un programa de televisión, que llamó para anunciarme que quién? se iba a presentar una demanda, Miguel Sebastián. El mismo Miguel Sebastián. Sí, sobre bueno, yo lo que dije es lo que todo el mundo sabe, es decir, que el equipo de Miguel Sebastián fue el que hizo la tesis. Seis negros, como se dice vulgarmente. Pues serían blancos, negros o mestizos. Pero vamos,
Lo hizo Porque él, además se había presumido de ello. él. Es que él presumió de Él ello. fue el que lo dijo. Él fue el que Y persiguió. luego la presentó o no la presentó. No. Al final Nunca la presentó. Esto es como De cuando todas sacó, formas, perdona, dejadme Santi. señalar una cosita, y es que en esto también ha plagiado, porque eso de no pagar la deuda fue un invento de Pablo Iglesias en sus Claro, comienzos. todos los comunistas dicen que eso de pagar, que eso para qué. Pero bueno, Cristina Kirchner, a quien fue a FMI, besuquear, Irene Montero, que no deja pasar una sola ocasión, la de las estrechísimas relaciones con el gánster Petro, Ay, ¿viste? otro connotado asesino. Pero fue Irene Montero y impresionante. Yolanda Díaz, que Yolanda fue Díaz, es que les faltaba ya a la un beso, mitad del Yolanda, populismo. un beso a tornillo, les Oye, faltaba darle. Fue Yolanda además impresionante. agarra a los hombres de la Sí, sí, nuca sí. como si Y se no los hubiera... aproxima, parece que se los va a Pero, devorar. Para que no se le escapen. de aquí a la eternidad. La boa o sea, constrictor. pero totalmente. Sí, sí. Yo no sé qué hará en su vida particular, pero a mí me da mucho miedo esa mujer. Y luego algunos se ciegan como Beiras y de pronto reconoce que la acaba de traicionar. A lo mejor es que le cogió el cuello así, se lo creyó y luego la puñalada. A lo mejor les coge el cuello así para que no vean el puñal que les está clavando por la espalda. En fin, muchas gracias, Santi. Bueno, hasta mañana, que será otro día. Hasta mañana. Nosotros recuerden que nos vamos a Murcia el día 19. Sí, el viernes 19 de mayo, Federico, vamos a estar en Murcia. Menudo programa interesante. No se pueden perder los oyentes, de verdad, porque lo que allí vamos a abordar es un Básicamente asunto dos primordial. problemas, Sí. el de los regantes de Murcia y el del Mar Menor. Efectivamente. Que son dos crónicos problemas, ahora ya agónicos. Estamos hablando de miles de personas, miles de familias que se sienten, bueno, pues de alguna manera discriminadas y afectadas precisamente por estas nuevas leyes que se han promovido. Vamos a invitar a todos los oyentes que nos acompañen en Es la Mañana, en este interesantísimo Sí. programa, con luego todo el despliegue, Estamos en por un supuesto. hotel que es el Hotel Occidental Murcia Agalia. Y allí vamos a estar hablando de esta cuestión, pero también, por supuesto, con todos los amigos de la Crónica Rosa. Vamos a hablar de toda la actualidad del día, y va a ser el viernes, como decías, día 19, en este hotel, en el Hotel Occidental Murcia Agalia, a partir de las 8 de la mañana. Y siempre decimos que siempre que el aforo lo permita, pero no, Sí. nosotros somos muy amables, Federico. Hombre, sí, y, hasta oye, además se en hace 4 siempre horas, lo pues posible. hay gente que está un rato, luego se va, Todo el otros mundo va a vienen, ser bienvenido. Dice, yo quiero que me Y firme lo que yo Beatriz digo, Cortázar. Bueno, claro, pues venga. y lo que yo digo, que Ay, siempre por cierto, y el firmaré libro, libros, claro. Y firmaré libros, que será Sí, la sí, sí, primera sí. firma que Y que voy siempre a hay hacer. una sillita por ahí que se puede Sí, hombre, sí, colocar, hombre, cómo no, que sí. cómo no, cómo no. Y más en Murcia. Una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Caledonia. Caledonia, Federico, nos Señor. vamos a ir a la calle Javier Ferrero. Sabes que es una de las zonas, bueno, pues emblemáticas de Madrid, podríamos decir, porque el barrio de Prosperidad ha inspirado a artistas, a cantantes, a artistas, por ejemplo, de grafismo, que instalaron allí sus empresas y sus estudios, y todavía O además sea, se pueden no los que visitar. emporcaron las paredes, No, 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 artistas no, de verdad, no. O sea, Bueno, que ojo aquí con- artistas cualquiera que saca un spray. No, cualquiera no. Bueno, y es una zona, la denominan el Soho madrileño. A mí no me gusta, Pero porque que más la comparación quisiera con el el Soho, Soho, es sí. bastante más bonito. Sí. Además el Soho ahora debe estar un poco cochinetti, Sí. por lo que cuentan Y dada la quienes han tradición. visitado Nueva York últimamente. Madrid Sí. está mucho más limpio, hay que Sí. reconocerlo, y esa zona está muy cuidada. Así que nos vamos a Javier Ferrero, Bueno, y Caledonia.es. Colacel para el Real Madrid de baloncesto. Bueno, espectacular. Lo hizo, de ayer, lo hizo, lo ha vuelto a hacer. Madrid O sea, nunca es se una rinde. cosa. El Madrid nunca se rinde, nunca. Pero una cosa no es no rendirse, otra cosa es resucitar después de 2 veces muerto. O sea, no ya una vez, no, es igual, es que ha vuelto a Y morir. después de superar el infierno de Belgrado de 2 Sí, veces, señor, ¿no? O sea, que 2 tiene- veces, y ayer iba perdiendo por 17 puntos 18, en el sí. tercer cuarto. Y por supuesto ganó. ¿Cómo? Pues como hace el Madrid, o sea... Ni Y además Vinicius daba crédito a lo que estaba cree- viendo. además Vinicius muchísimos está- jugadores del... bueno, enseguida todos. Se van a enterar en Manchester. Sí. Claro, es que para ellos debió Bueno, ser, estaban dice, allí vamos. viendo Rodrigo, Vinicius, estaban todos. Todos, viendo, todos pues sí, allí. inspirador, así Sí, que el pues Colacel eso, para ellos. Colacel.
Muy buenos días. Estos días, estas semanas, os estoy hablando mucho del envejecimiento que no se ve, aunque se siente, y hace que nuestra salud también se resienta. Ya nadie discute que la piel es el espejo de nuestro interior y cuando ésta empieza a sufrir los efectos del envejecimiento y el descolgamiento, nos está dando pistas de lo que está ocurriendo en el resto del organismo. Por eso es importante darle un impulso a nuestra salud, nuestra piel, con el mejor suplemento del mercado, Colacel Antiox de Mundo Natural. Es la forma más efectiva de hacerlo, porque Colacel Antiox es el suplemento más potente. Aquí el secreto lo conocemos bien. Está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra los temidos radicales libres que provocan envejecimiento prematuro y descolgamiento. El resultado, eficiencia contra ese estrés oxidativo, y además dejamos cao a los radicales libres. Pregunten a su dietista, farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al 91-446-0000 o consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, el Corte Inglés, Naya. Esta semana hay que estar muy atentos a Internet, Federico, al corteingles.es y a la aplicación del Corte Inglés, porque es la semana de Internet. Con descuentos de hasta el 30% en moda, electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes, belleza, ocio, juguetes, en todos. Y además en el supermercado te devuelven el 50% de la compra en cupones de 10 euros. Hasta el miércoles 17 de mayo para aprovechar miles de ofertas exclusivas en el corteingles.es y en la aplicación, que si no la tienes, te la tienes que descargar. Semana de Internet en el Corte Inglés. Pues perfecto. Pausita y seguimos. Es la mañana. Es radio. En el norte y algún chubasco suelto en el Mediterráneo. Nada, no se hagan la idea de que va a haber riadas. No. En general cielos rasos, pero las temperaturas bajan. En Madrid la máxima 23 grados, o sea, por la noche ejercecito. Y la máxima Córdoba es una máxima respetable, 34 grados, más la humedad de Córdoba. Bonita, los patios van a estar calentitos. Para eso se han hecho. Bueno, y la mínima, ojo con Teruel. No creo que lleguemos a los 0 grados porque el cambio climático no es tal. Y el cambio de temperatura, pues no es tanto. Pero vamos a estar ahí, Siempre a final. Yo he visto nevar a final de mayo y a principio de junio, que la verdad que en mi pueblo. He visto nevar a final de julio en las corridas de toros. He visto nevar en agosto. Eso suena como a Macondo, ¿no? Es que en mi pueblo cuando se pone. Allí a partir del 15 de agosto se acabó el verano. Y cuando dice que se acabó, es que se acabó. Entonces cuando llegan las fiestas de septiembre o de octubre, bueno, es que... Pero lo cuento la última, la que era la más tardía, por cierto, que ha cerrado la pastelería de Noguera, absolutamente extraordinaria. Van cerrando. Cerró una carnicería que abastecía 18 pueblos, cierran pastelerías y venga de molinajos. Van cerrando los puestos de vida y de arte. Y en Noguera, un día del Pilar, 13 de octubre, iba yo con la Vespa, que me había ido a leer a Nietzsche al monte, y bajo y había toros. Y había dos novilleros, además delgaditos de aceituna, como los pinta Lorca, que se veía sevillanos así, finísimos, de escuela y tal. Salen dos morlacos, bueno, el primero que salió ya daba miedo. La orquesta constaba de 3 personas humanas. Uno te va a un acordeón, otro lleva el tambor y otro lleva un saxofón. Oye, con ello no, eso nos íbamos arreglando. Pero cuando sale el primer toro, yo no sé si estaba atoreado, como dicen ellos, pero miraba mal. Y en pronto empieza ahí a nebusquear. ¿Tú sabes lo que es aquellos vestiditos nevando? Dije, vamos a ver, o sea, no hemos salido del Guadalquivir para que no salió del alma, ¿no? Bueno, válgame Dios, y sonando aquello que era triste, qué heroico fue. No pude ver el segundo toro, digo, no, si encima lo va a pillar y lo va a matar aquí, no quiero verlo. Heroicos. Bueno, pues en Teruel 3 grados. 3 grados en la Plaza de San Juan o en la Plaza del Torico es un frío que pela. O sea, un respeto. Repsol te ha ofrecido el tiempo. La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre.
y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002. Es la mañana. Es radio. Lunfy, Luis Fernando. Sí, Federico, recordemos Lunfy, la aplicación que pueden instalar las empresas españolas para hacer más atractivo su puesto de trabajo, porque va a permitir a los empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes sin generarle ningún problema a la compañía y de una manera muy sencilla, dándole un botón de la aplicación simplemente. Así Lunfy aporta soluciones para empresas y trabajadores. Bueno, ¿y el mercado de valores, vulgo bolsa? Bueno, pues el mercado de valores está cotizando por encima de los 9.200 puntos, anotándose un ligero 0,41%. Aguantó, pero sí te tengo que decir que me llama la atención la lectura que hacen los analistas, porque dicen que este buen tono en la bolsa se debe, entre otras cosas, a que empiezan los analistas y los inversores a ver señales en los precios que hablan de que va a haber una moderación en la escalada de tipos de interés. Digo, ya estamos con lo mismo. Ya estamos siempre igual. Volverán a decir que suben y volverán a caer. Caen en la droga. Si es que el problema es que están dopados. Es la droga del dinero barato o regalado, que eso se acabó, y además que es muy malo, no se debe uno drogar. Proyecto hombre, va a haber que hacer proyecto bolsa. Sí. O sea, pero es que siempre esperando lo mismo. Pero hombre, que el dinero barato provoca la inflación, subida de precios, ruina, tal. Pues no, señor. Pero es que los que dotan de la droga, sí, los bancos centrales, los tienen muy mal acostumbrados. Hombre, claro. Y a nosotros, a los primeros. El patrón de los camellos es Sandraghi. Sandraghi, Feliz se sostenía tomando el Soma, hay que recordar. Que exactamente, o sea, pastillitas. Las pastillitas. No, sigamos, hoy la campaña electoral, Federico. Tómbola, sí, en la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte. Sí. Escucha un momento esto. A ver. Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo cuanto nos dijeron que no iba a ocurrir, ocurrió. Todo lo que jamás permitirían. La campaña del Partido Popular, que ya lo ha publicado, ¿no? Y en donde inicia precisamente con todos aquellos recortes de prensa. Oye, y declaraciones pero este ataque a Rajoy no me lo esperaba. No, que dijo que no iba a hacer e hizo, por ejemplo, gobernar con Pablo Iglesias, por ejemplo, no subir los no impuestos, poner en libertad a ningún violador y agresor sexual, por ejemplo, no soltar a los etarras, por ejemplo. Pero vamos a ver. Pero hay una cosa que me asombra. El adanismo, yo entiendo que Cuca, como es tan limitada, para ello todo es nuevo. Le presentas el alfabeto y le parece una novedad. Pero hombre, hay alguien ahí con alguna experiencia más. Y gente que tiene un buen bachillerato, sí, que ya no pido más, yo no pido una carrera, un buen bachillerato. Pero ¿cómo puedes hacer con el arsenal de promesas incumplidas que ha llevado a la crisis al Partido Popular? Sí, pero hay que reconocer, Federico, que nunca se habría llegado al punto de Sánchez, sí, ¿verdad? Bueno, nadie ha llegado nunca. Y si me permites un chiste, hoy que lo va a recibir Biden, que tiene fama Biden de hacer chistes malos, yo voy a permitirme hacer uno muy malo. Esta mañana, cuando en este santoral que haces, que nos descubre santos que siempre habíamos desconocido, sí, cuando decías que hoy era San Antimo. Antimo. Sí, Antimo, pues yo te entendí Santimo, digo, es la fecha apropiada, es la fecha apropiada para este santo, que hoy que se inicia la campaña. Y que hoy tenemos un Consejo de Ministros, Federico, extraordinario. En víspera de una manifestación de los agricultores, que el día 14 aquí en Madrid, que se van a manifestar todos, ahora se acuerdan del campo y de la sequía. Del campo y la sequía, es decir, lo mismo que están aplicando la ley de eutanasia al campo en la España que llaman vacía, que es la auténtica España vacilada, y que está, mira, hay dos, dice, vamos a hacer obras no sé qué contra la sequía. Mira, solamente en la provincia de Granada está la presa de Rules, que es una de las grandes presas, desde el 2004 construida y lleva 20 años esperando que que abran las conducciones claro. Para la agricultura y para el consumo humano. Y así todo. Y tenemos los pantanos que incluso dentro de la molicie que acompaña a algunos presidentes autonómicos socialistas, para no dejar muy desairado al propio Sánchez, es decir, que están intentando volar determinadas presas, tanto en Extremadura como en Aragón,
precisamente en un momento de sequía. Es decir, y estos que están sacando el campo, que están persiguiendo la agricultura además de vanguardia con la excusa de Doñana, que sin construir las conducciones de agua, sin favorecer el traslado de agua para esos agricultores y evitar que se utilicen las aguas subterráneas, etcétera, etcétera. Hoy presentan en vísperas de esto un plan del campo, evidentemente con carácter electoral, que no lo van a cumplir. Y laboral, Paco, porque no hay que olvidarse que incluye además una serie de restricciones laborales en el caso de que la EMET declare una alerta naranja o roja, ¿no? por altas temperaturas a partir de 36 grados, y esto significa que pero no trabajar en Andalucía a partir de 36 grados general, significa claro, que en Sevilla hay huelga general todos los veranos. En toda Andalucía. Claro, pero sobre todo el Valle del Guadalquivir. O sea, y en el centro peninsular. Bueno, y en Granada, que pega un sol y en Almería. Pero ahí lo del PP tiene un fallo, no he oído toda la... Mira, yo oigo el arpa primero y me dan esa ganas música que te dan ganas de echarte a dormir, pero dice, promesas incumplidas, cosas que no iba a hacer y ha hecho. No, eso no son promesas incumplidas, eso son mentiras. Porque efectivamente, como tú dices, promesas incumplidas todos los partidos tienen. Pero el grado de mentiras, el nivel de mentiras que de Sánchez, entonces no son cosas que no iba a hacer y ha hecho, eso no son promesas incumplidas, son mentiras. A ver si ponemos las palabras... Hay otra cosa además, la incompatibilidad del PP y la comunicación humana. No, es alucinante. O sea, vamos a ver, sí. Este spot, en todo caso, era viejo hace 20 años. Exacto. Hace 20 años ya estaba mal. Ya Felipe González sacaba el Doberman, no sacaba el arpa. Eso está mal. Eso está ya mal hasta en los anuncios, que ahora ya no sabes si son de seguros, de coches y tal. Que te venden un coche como si fuera un curso de yoga y cosas así. Bueno, esto es porque los publicistas están como las empresas, como cencerros. Pero un partido político que tiene que ofrecer una imagen de solvencia... ¿Pero cómo te vas a creer un anuncio que era viejo cuando Fraga era joven? Yo no sé qué publicistas contratan, la verdad, No sé qué publicistas. Bueno, la comunicación política desde luego puede ser innovadora o puede ser vieja o se ha podido quedar vieja, pero por ejemplo el spot de Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid, no sé si lo habéis visto, continuación del que dejó en su momento recorriendo las calles de Madrid. Cuando iba corriendo. Efectivamente, pues ese es el inicio del nuevo spot de Isabel Díaz Ayuso, que no introduce ninguna frase. Pero hablamos de dos mundos, es que estamos hablando de dos mundos. Una palabra, ganas y Madrid. Y con un y eso que a mí lo de ganas no me gusta nada, pero es igual, a base de repetir, te acuerdas. Escuchar. Ganas, tú ganas. Ganas de Madrid con ganas. Ganas. Ganas de Madrid con ganas. Tú ganas. Ganas de Madrid con ganas. La base del spot. Otra cosa, nada que ver. Nada que ver. No es arpa precisamente. No. Es que de verdad, Génova. Yo entiendo que al enemigo, como dirían, son acollona. Pero no me gusta, o sea, igual que otras cosas. Pero lo del arpa es que me da la risa. Viejo, exacto. Dice, pero ¿qué me cuenta usted? Federico, si es que además el arpa es la estrategia de Pedro Sánchez. Claro. Es decir, Pedro Sánchez necesita tapar sus socios, lo que ha hecho, etcétera, etcétera, la ley del sí, sus alianzas, etcétera, etcétera. Necesita tapar eso y necesita mucho arpa, para que la gente se olvide. Pero es la misma estrategia. A ver, Feijóo, de verdad, que tienes un equipo de rancios. A ver si te enteras y te informas de un montón de organizaciones que hay y de empresas capaces de hacer campañas de comunicación un poco más impactantes. Pero vamos a ver. Pregunta a Ayuso. ¿Tú crees que González Pons o Porn está yo no creo que sea él, yo creo que es de Bendodo. Su equipo, esto es Bendodo, sí. Pero escuchando de todas formas todos los spots, todo lo que vaya... los spots son una porquería en general, y además es un derroche. Pero en general son malos. Rara vez ha habido una buena campaña electoral. ¿Por qué? Porque entras en manos de profesionales que ni les gusta la política, ni son de ese partido, ni conocen a su base social. Pero el puñetero arpa, desde Nicanor Zabaleta, debería estar prohibida. Recuerdo de niño que siempre decía, ¿y esa guitarra tan grande, mamá? Tal, porque y salía ahí en la tele siempre.
Pero claro, era la época del Corralito Pues Viona, arranca hoy esa campaña electoral. Federico, este fin de semana viene repleto además de encuestas en prensa regional además y local, según nos han anunciado. Y bueno, veremos a ver si hay sorpresas, pero el Partido Popular se centra sobre todo en Aragón, en Valencia y en Castilla-La Mancha. Se juega todo, que me parece absurdo. Aparte de cosas, mira, la ovación a Petro es una cosa que descalifica a un partido, a un líder, a todo. Y a alguien que no piensa lo que hace. Pero, o sea, eso es terrible. Y ahora ya sabemos que ya su abogado ya era Baltasar Garzón. O sea, es de vergüenza. Pero hay un problema además añadido. Pero estamos de nuevo los asesores. No tener un mínimo de cálculo. Tú no puedes jugártelo todo a cara o cruz en comunidades donde te lo estás jugando por un concejal. ¿Pero a quién se le ocurre? O sea, pueden ganar y pueden perder las tres por un escaño. No te lo juegues todo a eso, porque entonces le das la victoria a Sánchez. Di que está peleado, di que está discutido. ¿Tú has visto a Ayuso decir voy a tener la mayoría absoluta? Lo dice el País para disuadir a los votantes. Pero ella nunca lo dice. Pues no lo digas tú, no digas que vas a ganar Valencia, que es más difícil que lo del Manchester. En cualquier caso, son 3 plazas en las que se juega el gran mapa de las elecciones del día 28. Pero tiene mucho más que perder Sánchez que el PP, porque el PP no las tiene. Entonces, el PSOE sí. Si pierde una, ya pierde. Si pierde 2, pierde más. Ya si pierde las 3, catástrofe. Si consigue 2 de ellas pero tú no, no hagas no centres la propaganda en lo difícil. Y luego grandes ciudades, ¿no? Estamos todos pensando en Sevilla, donde es posible ese vuelco. Sí es Valladolid, donde Zaragoza, que tienen que conservar Zaragoza tras cambiar. Parece bastante asegurado. No para está el PP, asegurado, ¿no? porque era un escaño lo que tenían. Lo que pasa es que es muy buena la candidata, la entrevistamos aquí, es muy buena. Y luego además, pues Azcón ha hecho una gestión que la gente ha apreciado y tal. Pero a cambio, cuando tienes a la alcaldía segura, lo lanzas a la comunidad con posibilidades escasas. Él estaba muy seguro de todas formas el otro día, Federico. A mí me sorprendió. Estaba confiado. Confiado dentro y fuera del estaba confiado. Estudio. Pero yo estaba confiado las encuestas, sobre todo en Guitarte, que a mí me chocó. Y confiado en las encuestas que el Partido Popular maneja internas y que le da la mayoría con Vox sí o sí. Con Vox. Bueno, lo que pasa es que Aragón es un mapa muy fragmentado. Muy muchas minorías que se puede formar un pentapartito, un cuatripartito. Un gobierno de 2 o 3 o un gobierno de 5. Sí. Que se dice pronto. A la italiana, es que... Sí, totalmente. Donde parece que no es en Extremadura, ¿eh? Ahí no prospera... Bueno, van a estar igualados. Yo pensé que era Alejandra Jacinto, la candidata del PP. Le oí un discurso y digo, mira, esta es nueva en Podemos. Fíjate que Guardiola, que es la candidata... Así se llama, encima Guardiola. Sí. María Guardiola, sí. Se podía llamar Mourinho. Ha hecho de la cuestión del AVE, ¿no? Del no AVE, de la inexistencia del AVE, el principal argumento de su campaña electoral. Es lógico, eso sí. Y es una de las pocas comunidades, ayer escuchaba a Narciso Michavila con Dieter, donde Podemos mantiene intacta su estructura. Me llamó la atención. A mí también, ¿no? Además, lo oí también ayer. Sí. Bueno, allí es que han tenido siempre mucha presencia. Hay que recordar que Monago fue presidente precisamente por un acuerdo con Izquierda Unida, del PP con Izquierda Unida. Gracias a eso fue... No, y además Izquierda Unida ya ha mantenido los cuarteles de invierno. Sí. No se han peleado mucho, los caciques son claros. Es decir, digamos, hay fórmulas de obediencia, como en su día en Cádiz, que era indestructible porque los caciques eran... Alcalá de los Gazules, pues el papá de Viviana, es decir, ya se sabía lo que había y eso es difícil de mover en algunas zonas. Pero las grandes ciudades y en sitios de mucha población como Valencia, el caso de Aragón, porque está Zaragoza, aunque ahí lo altera todo el mecanismo de Teruel y de Huesca. Y Castilla-La Mancha, que es la que veo más posible, porque ya ha cambiado. Es decir, la gran conquista es Valencia.
son 5 millones. Sobre todo porque en Castilla-La Mancha solamente hay 3 fuerzas políticas. Claro, es decir, ahí Podemos es sota, no caballo y rey. Con que entre Vox, lo normal es que pierda. No entra. Y luego en Andalucía la clave es Sevilla, porque claro, después de la mayoría absoluta de Juanma Moreno, de que el Partido Popular puede conseguir algunas diputaciones, y de hecho todo el conflicto de Doñana tiene que ver con el control de la Diputación de Huelva, no nos engañemos, el interés por Doñana por parte de Pedro Sánchez es nulo, como se prueba con toda la trayectoria que llevan con Doñana, y se jugará a Sevilla, porque claro, si el Partido Popular reconquistara Sevilla, el dato sería demoledor. Y el Michavila le daba, incluso con absoluta. Lo daba por hecho. Con absoluta a mí fue otra de las cosas que me sorprendió, porque no había duda en su Últimamente diagnóstico. No duda nada. Cosa que me choca. No, sí, a otras sí. Pone esta, no, porque Arriola solo no dudaba al oído, pero dudaba en público. Y que es el nuevo Arriola, que está en los medios de la derecha, en el partido de la derecha, en las televisiones de la derecha, es el coronel Tapioca de la derecha, te sirve para todo, es Timberland y es Zapatero a medida, es lo que sea. Está encantado de conocerse. No, pero sí que parece, por ejemplo... a mí me recuerda el tío, ¿os acordáis del de la lotería? Cuando te toca una vez la lotería, el calvo de la lotería. ¿Os acordáis del calvo de la lotería? Que dejaron de llamarlo, que me parece muy injusto. Michavila ha fracasado repetidamente. No como, lo que pasa es que Tezanos hace bueno a todo el mundo. Por cierto, Tezanos dijo que la izquierda iba a ganar en Madrid hace 2 años. Hay que recordar. Sí. Tezanos, con dinero de todos, dijo que la izquierda ganaba en Madrid, con un par. Y ya todavía están recogiendo los restos de Pablo Iglesias. Iba a decir que Tezanos aún nos sorprenderá con un par de encuestas antes, pero nos sorprenderá, me parece que no tiene mucho sentido en su caso, es bastante previsible. Sí, es previsible. No, pero aquí normalizamos la malversación y encima nos tenemos que reír. Bueno, malversación y incluso prevaricación en toda regla. Absolutamente. Bueno, el sillón, no sé a quién mandárselo, la verdad. Mira, ayer me trajeron unas almendras garrapiñadas de las Clarisas. Sí. Qué buenas las almendras. Las tuve que compartir con un miembro del consejo, con lo cual... Es difícil de hacer garrapiñar. Es que sobre todo hacerlas muy buenas, porque buenas almendras garrapiñadas hay en todas partes, pero muy buenas, pues mira, para las Clarisas y para las monjitas, porque la verdad, mantener la fe con este Papa merece lo que sea. ¿Y de dónde te las enviaron? ¿Desde dónde venían? Pues me las trajo un señor. Pero no sabes de dónde, de qué monasterio era, de qué convento. Es que, como decía Balbín, el Alcacelcer. Bueno, si me acuerdo No te lo digo porque precisamente en Cáceres, hablando de Extremadura, hay un convento extraordinario que mantienen, lógicamente... Bueno, es que a mí el que me mantenía... De los conventos de todas partes, ya tenía que hablar yo de los conventos. Y de los dulces de las monjitas. Bueno, don Juan Velarde, que era el máximo experto en dulces de monjas, es el que me mantenía informado de todo. Han cerrado aquel monasterio, porque van cerrando los monasterios, con esa fe vigorosa de Osoro, van cerrando. Han cerrado las yemas que hacían allá en Huelva, tú no sabes, allá donde el porcino, y se lo sabía todo don Juan, todo. Conocía a todos los obradores, ¿no? Absolutamente. Por cierto, que tiene Carlos Cano una canción preciosa, dedicada precisamente a las monjas, cuando daban de comer en Navidad y tal, que es una canción muy bonita, con todos los ingredientes para hacer las dulces de Navidad. Era un hombre de gran corazón y al final lo que le falló fue el corazón, precisamente. Exactamente. Bueno, pues el sillón, pues para las monjas, les tengo yo mucho afecto a las monjas, la verdad. Para las clarisas, en este caso, si lo necesitan, yo les mando el mío. Porque me hacen entrevistas y no sé qué hacer con el sillón. No me lo quiso... Es que es enorme. Es un sillón, es extraordinario. O sea, una hermanita que esté un poco balduenda y tal, pues como tantas, oye, que te pone de pie, te inclina, tiene calor lumbar, lo tiene todo. Y además un color, pues para la monjita yo creo que un beige. Sí, está muy bien, sí. ¿Veis? A juego con el beige. Depende cuál. Si tienen el uniforme más claro, pues puede ser un hábito, camel. Federico, uniforme no hábito. Tienes razón. ¿Qué cosas se le escapan a uno? Como el otro día que estaba escuchando la mejor retransmisión que hicieron de la coronación de Carlos III de Inglaterra, la hizo un canal argentino.
Todo Noticias, que había dos locas informadísimas. Encuentras unas cosas muy raras. Hombre, es que yo me informo por ahí. Hombre, yo no voy a ver televisión espantosa. O sea, que yo me apunté a la BBC. Eso son banalidades. Aquí las yo argentinas estaban... Primero, parecía que habían coronado a Leticia. O sea, era indiscutible. Aparte de ir la mejor vestida y tal, lo sacaban continuamente. Pues al revés. Un poco exagerados, No, señor. Primero, son argentinos, tienen derecho a ser exagerados con todo lo que les pasa. Y luego Leticia estaba... y de Máxima, la pareja, dijeron, porque Máxima estaba estupenda. Con ese cíngulo que llevaba... Estaba muy bien. Máxima también. No, los Reyes estaban impecables, aunque a mí el sombrero de ella, la verdad, no me acabó de... Estaba guapísima. Has quedado en absoluta minoría, ¿eh? Absoluta minoría, sí. No, a mí me pareció una pantalla de lámpara. La parte cultural. Me informan que la pareja era la mejor. Pues, sin duda. Las garrapiñadas, las clarisas de Cigales. De Eso Valladolid. es, de Cigales, que además hay un vino excelente. Jesús Cirilo me lo está apuntando. Sí, señor, las clarisas de Cigales. Pues para las clarisas... Qué buenos anotadores tienes, de Federico. Cigales, hombre, es que, en fin. Bueno, y además vale 600 euros. Para las clarisas nada, yo se lo mando. Me dan una dirección y se lo envío. Pero al que lo quiera comprar... 600 euros vale, solo cuesta 499 y si son de Club Libertad Digital, que ya habrán recibido el primer capítulo del libro en su correo personal con la empresa, que es un regalo pactado con la editorial, ¿no? Aquí la propiedad se respeta. Si son de Club Libertad Digital, 5% más de descuento, o sea, sale tirado. Yo quiero uno.com. Vamos con los oyentes, si te parece. Los periodistas le preguntaron ayer al menos a 5 ministras del gobierno de Sánchez por esos 44 terroristas que van en las listas de Bildu. Pilar Job y Teresa Rivera, ambas madrileñas. En la capital los etarras asesinaron a 123 inocentes. Se dice. Mutis por el foro. María Jesús Montero, sevillana. En la ciudad hispalense los terroristas acabaron con la vida de 7 personas, 13 en toda Andalucía. Pilar Alegría, titular de Educación, salió despavorida por los pasillos del Congreso. Silencio, a pesar de que en su región, en Aragón, la ETA cometió una treintena de atentados, dejando 16 muertos y 100 heridos. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, el coche bomba que explotó en la Casa Cuartel o Jiménez Abad? Efectivamente. Y la parlanchina, Isabel Rodríguez, con 2 expedientes sancionadores por utilizar las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros, no quiere saber absolutamente nada de esta lista de Bildu. Bueno, pues tras la pausa, si os parece, escuchamos qué es lo que opinan los oyentes. Es la mañana. Es radio. Bueno. Juanola. ¿Verdad? Ricola, ¿cómo era Ricola? No. Es la moderna apicultura. Gola de la moderna apicultura. No lo tengo aquí. Mi equipo me está fallando. Me lo está fichando Alsina. No sé dónde vamos a parar. Bueno, Alsina no se van a ver. ¿Para qué? ¿Para aburrirse? No. Vamos con los oyentes. Vamos a comprobar qué es lo que opinan sobre las listas de Bildu y el silencio del Partido Socialista con una pregunta al final. El presidente está secuestrado por los etarras, claro, asociados con Podemos, pero esto ya lo sabía Pedro Sánchez. Cuando hizo la coalición con Podemos, él sabía a lo que estaba jugando, porque él tonto no es. Lo que pasa que él quería subir el peldaño para enriquecerse. La culpa de que tengamos unos terroristas hoy día en el poder no es de esos terroristas, sino de ese traidor que en lugar de defender los intereses públicos de la nación ha posibilitado que esos terroristas hayan conseguido mucho más de lo que pretendían. Os rogaría que a partir de hoy hicieseis lo que solía hacer nuestro querido Antonio Herrero. A cada hora dijeseis, son tal hora, Pedro Sánchez no se manifiesta sobre que asesinos con delitos de sangre vayan en las listas municipales. Y yo lo haría así hasta las elecciones de diciembre. El Partido Socialista no tiene vergüenza alguna por no querer comentar lo de las listas de Bildu. No tiene vergüenza alguna, pero menos vergüenza tiene la gente que los vota. Eso sí que tienen poca vergüenza. Que la señora Montero entienda que Bildu es un partido democrático, teniendo en cuenta de dónde viene y que Podemos un partido progresista y democrático
democrático también, considerando a Venezuela, a Colombia, a Cuba como países demócratas, pues claro, evidentemente Bildu es democrático. Los votantes y simpatizantes del PP andan muy escandalizados con la lista de Bildu. Ya han olvidado que cuando Rosa Díez, UPyD, propuso su ilegalización, el PP votó en contra. Así que menos fijarse en los discursos campanudos y más fijarse en los hechos. Y luego no habrá que rasgarse las vestiduras. ETA está más fuerte que nunca, más fuerte hasta cuando mataba. ETA nos tiene en sus manos. ETA es ahora la dueña de España, los asesinos etarras. Una pregunta respecto a ETA, incorporada ahora en Bildu. ¿Dónde está todo el dinero de las extorsiones y sus fondos? ¿En manos de quién está y quién los está utilizando esos fondos? Pues en los regalos de verano que están preparando para los etarras. Sí, o implantar carteles electorales en la puerta del estadio Por de la ejemplo, Cartuja. la propaganda en de víspera los de la etarras final de Osasuna, de Copa. que la Liga sigue sin manifestarse, ni la Federación. O sea, un equipo que desfila paramilitarmente en Sevilla, a cientos de metros, donde mataron a Becerrilla, su esposa, es un equipo que tiene que ser expulsado de la Copa, que además pita el himno de España. Cuando dice, no eran todos, me da igual, eran suficientes. Sí, pero a la claro, calle, igual que el Barça tiene que irse a la calle porque ha estado robando la competición 20 años. Es que no es opinable. Pero claro, cuando las dos mafias que hay en España, la de Tebas y la de Rubiales, compiten en iniquidad, no se atreven a hacer algo que es de sentido común. El Barça no puede jugar la Liga y el Osasuna no puede jugar la Copa. Y luego cuando un antiguo concejal y compañero de corporación de Alberto Jiménez Becerril y de Ascensión, en funciones de vicepresidente del Parlamento y presidente en funciones, ordena a un diputado que retire la asociación de Bildu con ETA. Sí, señor. Cuando eso ocurre, ¿no? En fin, pues una pausita. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, a ver, ¿qué está pasando en la tómbola de la Moncloa? Bueno, pues ya está reunido ese Consejo de Ministros extraordinario para tomar medidas por la sequía después de 2 años de sequía. Entre las medidas, la prohibición de trabajar a 36 grados que puede generar perjuicios en el campo en muchísimas zonas de España, por ejemplo, en Andalucía. Sobre todo cuando los empresarios ya toman por ley medidas contra el calor. Nos lo ha explicado Felipe Galloso, portavoz de Asaja. 36 grados no es lo mismo en la campiña de Cádiz que, por ejemplo, en el Aljarafe o que en La Vega. Es que no es lo mismo. Entonces, evidentemente, claro que se puede causar ciertos perjuicios y a ciertos cultivos. En definitiva, que son medidas que, por lógica, nadie, ni la parte empresarial ni la parte de los trabajadores, quieren sufrir por ningún disgusto de este tipo. Lo que nos tememos que sea solamente esto, un panfleto electoral. Tenía que haber empezado por ahí. No hay manera. O sea, además, Felipe Galloso conoce muy bien, lógicamente, muy el campo. Pero dan y por además hecho que la gente conoce cosas que no conoce. Tienen que explicarlo, efectivamente. La mayoría de tareas se hacen a primera hora del día, incluso de noche. Se hacen determinadas tareas precisamente para evitar las temperaturas. No hace falta una orden ministerial. Es que están descubriendo el hilo negro. Pero vamos a ver, yo recuerdo la trilla en mi pueblo. La trilla, como se hacía antaño y tal. Pues en Teruel, en verano, hay 35 grados en el monte y 40 en la capital. ¿Y qué pasa? ¿Que no íbamos a hacer la trilla? ¿Que íbamos a dejar que se perdiera el trigo? Pero ¿en qué cabeza cabe lo de poner además una temperatura? En la cabeza de Yolanda, que es un percebe, o sea, en fin. Y además que es algo que nos garantizan que ellos no han pedido en esas reuniones con el Ministerio. Bueno, también tenemos que hablar de los etarras en las listas electorales, una de las cosas más graves que hemos visto en democracia. En Navarra, por ejemplo, se van a presentar 2 terroristas a las autonómicas, 5 a las municipales, y seguramente Chivite necesite de ellos, a tenor de las encuestas. Ya os adelanto que no les va a hacer ascos a tenor de lo que ha dicho en un desayuno informativo hace unos minutos. Primero, marco estrictamente legal. EH Bildu hace sus listas y la Junta Electoral se las aprueba. Por lo tanto, este es el marco legal. 2. Pasar de la violencia para imponer tus ideas a la palabra para acordarlas creo que es un éxito de la democracia y de la sociedad en su conjunto. Es decir, ETA desapareció hace 10 años. Eso es mentira. La prueba es que están con sus nombres de guerra, de asesinos, están en las listas. Miente como una bellaca.
No, es que primero es cómo han llegado hasta ahí. Pero claro, han llegado ahí matando. Luego los pactos, efectivamente, y no solamente va a ocurrir eso, sino que es muy probable que tengamos un alcalde de Bildu en Pamplona, precisamente con el apoyo del Partido Socialista. Y en el País Vasco tendremos a Otegui de presidente con los votos del PSOE, si esto está cantado. Ella estaba el otro día en el partido de fútbol en Sevilla. No sé cómo, bueno, estaría con los Indargorri. Sí, claro, es raro que no desfilara paramilitarmente ya con ellos. Pero se mimetizan tanto con el delito, admiran tanto al delincuente, que ya no es que sea el síndrome de Estocolmo, le va a llamar el síndrome de Pamplona. Es que se han pasado todos de bando. Y de momento, cuando le han preguntado a Sánchez sobre esto, no ha dicho él no vamos a volver, dice no está planeado o no está planteado esa posibilidad. Es lo único que ha dicho. Cuando se plantee, lógicamente van a decir que sí. Bueno, vamos a ver, ya veo a Amorós en el horizonte. Primero la Limón, que además tiene mucho que comentarnos sobre el estreno ayer de hoy, ¿no? San Isidro. Vamos a ver. Y a ver la de ayer, que es la que nosotros tenemos que abordar. Sí, pero mucho famoso en la grada, mucho en el tendido, quiero decir, en la grada también había mucho famoso, pero me refiero a otro partido. Ahí eran el Wizzing, los famosos que estaban viendo al Real Madrid jugar. Ahora hablamos a la Limón, habláis a la Limón, Andrés y tú, y en la Crónica Rosa, pues 3 o 4 nombres, entre ellos Tamara Falcó. Sabes que ya se ha puesto en marcha la web nupcial, es esa web en la que los novios a sus invitados les dicen más o menos cómo tienen que actuar de cara a el día 8 de julio, cuando se cometa, iba a decir, se cometa este horror de casarse. El matrimonio. Y ahí ponen de todo, o sea, sugerencias. Pues, ¿sabéis que me han contado que lo han hecho ellos y que es más que una web, es una guía turística, una recomendación de ir al, obviedades, Museo del Prado, dónde ir a hacer una cata. Sí. Y el dinero... Eso es, los regalos. ¿Hay que ir vestido también, el dress code? Bueno, el dress code me imagino que es la boda es de tarde, a las 7 en punto, será cuando pasen por el trago de casarse, parece que estoy en contra, pero no en absoluto, y han puesto un... trago no parece eso. Hay un apartado, aparte de los regalos clásicos de, pues eso, la vajilla, la mantelería, etcétera, hay un apartado en el que parece ser que se destina dinero con un mínimo de 150 euros a otro tipo de actividades que van directamente a una cuenta corriente, que es lo que hacen los novios ahora, que nadie se lleve las manos a la cabeza porque te dan un IBAN directamente. Yo no sé si habéis ido a bodas recientemente. No, Fátima. No, te dan un IBAN, claro, Vanessa, que es que es lo normal. Bueno, lo práctico es... Y no se puede hacer un bizum. Aparentemente comprabas determinado producto y que realmente luego retornaba el dinero. Bueno, pues hay mucha crítica, se está diciendo, 150 euros. 150 euros está totalmente a la orden del día y van invitados además de todas las clases sociales y de todo tipo de pelajes, así que Tamara es consciente que también tiene amigos que están en paro o que tienen sus casas en marcha y que me estás asombrando, Isabel. Tamara tiene también amigos que están en el paro. Serán pijos que no trabajan. No es verdad. Pues no es lo mismo. Perdona, entre 500 invitados, algún parado va a haber, seguro. No, parados, la mitad. De hecho, ¿pero en qué trabajaba el novio? ¿Cuál es el porcentaje de población parada en España? En el ocio, pero si es gente pero aclaremos, ¿parados o desempleados? Bueno, venga, de larga duración, no sé cuántos, en fin. Mira, ella de hecho se casa con un fijo discontinuo. Tiene trabajo, Pero Íñigo tiene un trabajo. Eso veremos. Tiene que probarlo. Un trabajo. Shakira, segundo nombre del que vamos a hablar. Amigo. Lewis Hamilton es el último caballero, el piloto de Fórmula 1 con el que se le ha visto cenando en Cipriani, que yo decía esta mañana, digo, es como cenar en el cuenco de Pepa. O sea, quieres o en el Numa, vas a que te vea todo el mundo. 10 menos que ella, 36, si no me equivoco, 30 y algo. Sí, ella está, bueno, es que lo que ha pasado es de Gerard Piqué, que es cualquier cosa, a estos dos señores que son cualquier cosa, no, son mucho más. En fin, creo que a las 7 de la tarde podríamos tener su nueva canción. En este caso dicen que una balada dedicada a sus hijos, pero seguramente con claras referencias a su ex. El Sálvame de puesto hablaremos porque hay más reacciones, ya sabes, el karma es lo que dice Gloria Camila que les está pasando, y lo de Harry de Inglaterra, que me parece de las noticias más importantes que hemos podido escuchar en los últimos tiempos. El grupo del Daily Mail, el grupo empresarial que tiene cabeceras tan importantes como el Daily Mail al que él ha demandado,
le ha pedido perdón sin reservas, eso dice el comunicado, pedimos perdón sin reservas y pedimos perdón en modo de compensación, pero no porque creamos que así vamos a rebajar la pena que nos van a imponer, sino porque realmente estamos convencidos de que haber espiado de la manera que lo hicimos a Harry y a otros famosos es deleznable. Anda, así que la fábrica de la trola. Por eso lo he relacionado. Claro, he puesto los dos temas juntos. ¿Ves? Lo que pasa es que estos, en lugar de confesarlo, lo reivindican. Bueno, ya veremos en septiembre. Además, ahora los ha cogido El País, que es donde se reúne lo peor de lo peor, los ha cogido al cornejo. Dice, nos ha cogido de sorpresa. Que os ha cogido de sorpresa, lo que os ha cogido es el toro. Pero en fin. Venga, vamos a la tarea.